Y la otra vez había subido un video de Darwin y alguien comentó: no creo nada en esa teoría. A ver, enséñame un ojo humano que evolucione lentamente. Y bueno, que sus argumentos son justos, se vale cuestionar. Cada quien tiene derecho a querer lo que quiera. Después de todo, el ojo es complejo, sin embargo no está exento de las leyes de la evolución. No tiene nada que lo libere de estas. Y ese comentario me inspiró a hacer este video. No es una respuesta personal en realidad, pero me inspiró a hablar de ciertos temas de los cuales he querido hablar. Y el primero es algo que, si lo recuerdan, les va a evitar muchas frustraciones cuando sea que hablen, cuando debatan con algunas personas. Y es algo que hacemos muy seguido, pero probablemente nosotros también somos víctimas de ello. Y es pensar que las personas van a cambiar de opinión cuando les presentemos la evidencia contraria a sus creencias. Pero si las creencias no están basadas en evidencia, es inútil presentarla. Muy seguido es muy difícil hacer cambiar a las personas de opinión con la evidencia porque sus creencias no están basadas en evidencia, sino que son sostenidas por diferentes factores, como factores emocionales, es decir, cómo se sienten acerca de la creencia, cómo los hace sentir esa creencia. Y se fundamentan no en pruebas, sino en estos factores de identidad, de experiencia, de historia personal. Y otro factor es algo que se conoce como la creencia sobre la creencia. Esto quiere decir qué creen las personas, qué significa creer esto, qué significaría no creerlo. Muy seguido esto se traduce en que las personas buenas creen esto o esto es lo correcto de creer. Por lo tanto, antes de empezar a soltar factos o hechos o evidencia, hay que explorar cuál es el contexto de la creencia, ya que debido al sesgo de confirmación, puede que presentar evidencia tenga el resultado opuesto al que esperábamos, lo que se conoce como el backfire effect o el efecto que te salga el tiro por la culata. Esto es, por ejemplo, lo que sucede cuando le muestras evidencia negativa a alguien acerca de su político favorito y en lugar de cambiar de opinión, lo defiende más. Otro punto importante que me recuerda a este comentario es algo que se habla en el libro de Cómo tener conversaciones imposibles, y es un libro sobre cómo hablar con personas que creen cosas totalmente opuestas a las tuyas. Y dice que antes de desperdiciar energía, también tenemos que investigar si la persona está dispuesta a cambiar de opinión, porque si no, no vale la pena involucrarse, no vale la pena desperdiciar energía tratando de hacer cambiar de opinión a alguien que no está abierto a cambiar de opinión. Sería inútil. Y bueno, cuando dicen, ok, no, si estoy dispuesto a cambiar de opinión, podemos pasar al siguiente paso, que es tratar de descubrir, ok, qué los haría cambiar de opinión. ¿Qué evidencia sería necesaria para que revisaran su creencia? Pero como en este libro explican Boghossian y Lindsay, algunas personas establecen condiciones para cambiar de opinión que son imposibles de cumplir. Esto es decir, piden una evidencia imposible y que actúa como una trampa, que no importa qué tanta evidencia presentes, no va a ser suficiente si no llegas a este objetivo imposible, a esta evidencia imposible. Y tiene también el propósito de engañar, de decir, no, es que yo sí baso mis creencias en evidencia, preséntame esta evidencia y cambio de opinión. Pero la realidad es que no, la realidad es que sus creencias no están basadas en evidencia y nunca cambiarían de opinión, pero usando esta trampa pretenden que sí, que son de mente más abierta, que su creencia sí se basa en evidencia. Pero obviamente esto no es cierto y se usa como para evitar tener argumentos sobre otros aspectos que podrían ser más útiles para debatir estas ideas. Por lo tanto, es importante también reconocer esta dinámica cuando están pidiendo evidencia imposible para no perder tiempo, para no desperdiciar energía. ¿Y por qué pensé en esto? Bueno, porque él menciona, a ver, enséñame un ojo humano evolucionando lentamente. Pero, obviamente, por definición, esto no puede suceder. Por definición, no podemos ver un ojo evolucionando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque ha tomado billones de años en evolucionar, miles de millones de años en evolucionar. Por lo tanto, si quieres ver un ojo humano evolucionar lentamente en 3 meses o en un año, es imposible. Pero si les interesa, igual algún momento podría hacer un video de la evolución del ojo, pero si no, pues ahí está el programa de Cosmos con Neil deGrasse Tyson, explica cómo pudo haber evolucionado el ojo comenzando en un organismo muy simple, quizá una mutación llevó a tener una célula que podía detectar si estaba oscuro, si estaba iluminado, y esta capacidad
le ofreció una ventaja adaptativa a este organismo, lo cual le permitió dejar más copias de sus genes a la siguiente generación. Y pasó un tiempo, esta característica se expandió y de nuevo la mutación en algún momento creó la capacidad de esta célula no solamente detectar si era oscuro o iluminado, sino también de detectar bordes o detectar movimiento o detectar colores, etcétera, etcétera, hasta que se fue haciendo cada vez más complejo a través de miles de millones de años hasta llegar al ojo humano, que ni siquiera es perfecto. Por eso tenemos el punto ciego que pueden hacer el experimento, porque la evolución trabaja con lo que hay y lo fue formando. Así que nos puso los nervios en una parte que bloquean la vista. Quizá aquí ponga un ejemplo de este punto ciego. Y otro ejemplo, por ejemplo, los pulpos tienen un ojo muy similar al del humano sin estas desventajas. ¿Por qué? Porque tomó otro camino la evolución para llegar aquí. Y por último, y más importante en mi opinión, es la confusión que existe cuando nos referimos a teoría. En la ciencia, la palabra teoría no significa lo mismo que significa para ti y para mí cuando lo usamos coloquialmente. Nosotros generalmente usamos teoría como una suposición, como tengo una teoría de por qué se derriten mis hielos tan rápido o quién se está comiendo mis galletas. Pero en la ciencia, una teoría es una explicación bien fundamentada, respaldada por pruebas que explica fenómenos naturales. Ejemplos son la teoría de la evolución, la teoría de la relatividad o la teoría celular. Entonces, cuando alguien dice que la evolución es solo una teoría, suele pensar que teoría significa una simple suposición. Y una de las confusiones que existe es cuando nos referimos a una hipótesis. Y esta es una idea que todavía no ha sido probada, una observación, y es una predicción que los científicos ponen a prueba mediante experimentos y observación. Y si una hipótesis se confirma repetidamente y se puede integrar con otras evidencias, puede contribuir a una teoría. Por ejemplo, Darwin hizo hipótesis sobre la selección natural, las probó con observaciones y con el tiempo, junto con pruebas de diferentes disciplinas, como fósiles, como de geografía, como de biología, etc., consolidó la teoría de la evolución. Pero en ciencia, teoría significa algo muy diferente. Otro error común es pensar que una ley tiene más peso que una teoría. No es una ley. Como si la evolución estuviera esperando a ascender, a convertirse en una ley. Todavía está trabajando para convertirse en una ley, pero eso no va a suceder. Así no trabaja la ciencia. Una ley simplemente describe un fenómeno, mientras que una teoría lo explica. La ley de la gravedad, por ejemplo, describe que los objetos caen con una aceleración constante, pero no explica por qué ocurre. Y para eso pues tenemos la teoría de la relatividad de Einstein que explica esto. Así que decir que la evolución es solo una teoría no solamente es incorrecto, sino que subestima justamente el poder explicativo de la ciencia. Es como negar el método científico. Por lo tanto, en la ciencia la teoría no es una simple suposición, sino la mejor explicación disponible para ciertos procesos basada en evidencia. Por lo tanto, la evolución no es solo una teoría, sino es una de las teorías más respaldadas con más evidencia que ha existido en la historia, con más poder predictivo. Entonces, bueno, espero este video te ayude cuando hables con alguien que tenga esta confusión entre teoría, hipótesis y suposición. Cuando alguien te diga que la evolución es solo una teoría, puedes decirles que no significa lo que creen. Y bueno, espero te sea útil. Adiós.